desde tu televisión, si la revolución, desde tu televisión, si la Hola amigos, amigas, soy Silvestre Pacheco León y como todas las semanas estoy convocándoles a que escuchen de mi voz el artículo semanal que he preparado para el Periódico del Sur, que podrá leerse en sus páginas a partir del lunes, y se llama El sentido de pertenencia, y tiene que ver con lo que parece ser una preocupación legítima y necesaria del futuro de ese sector conocido como el de los jóvenes, que pues vive en una constante amenaza por los cárteles criminales que los cooptan de muchas maneras y los suman a su lista de futuros sicarios que pelean en una guerra interminable para disputarse el territorio. Hablemos del caso de Guerrero. Algunos estudiosos del problema del involucramiento de los jóvenes con los cárteles criminales explican que más que la pobreza es la falta del sentido de pertenencia que padecen en sus comunidades y en sus familias, lo que les lleva a establecer esa nefasta relación de la que estamos hablando. Señalan que no es la pobreza y la vulnerabilidad social en la que vive la mayoría lo que facilita el paso de la juventud a la delincuencia, que son los cárteles quienes otorgan el buscado sentido de comunidad que la juventud se encuentra perdida en la comunidad de la que proceden. Si eso es cierto, significa que los programas de la 4T dirigidos a rescatar a los jóvenes de las garras de los cárteles están incompletos a pesar de su propuesta de ir hasta la raíz en el combate a dichos problemas. Si no son suficientes las becas, los programas culturales, ni los apoyos económicos y sociales que se reparten para corregir las disfunciones en los hogares donde viven las víctimas, lo que se necesita es una intervención más eficaz y enérgica para separarlos de las garras de los malos. Hay en el país un ejército de jóvenes que han aprendido a matar sin miramientos ni remordimientos, como dicen los especialistas, que pasa entre quienes, después de su primera experiencia homicida, normalizan el hecho hasta lo justifican, teniendo a su lado a quienes se los reconocen y premian. En esa disputa para el futuro de la juventud mexicana entre el Estado y la maña, quizás se deba ver como una expresión de rescate el hecho de que los cárteles ya contratan a miembros de ejércitos extranjeros que han aparecido en los estados de Guerrero y Michoacán, seguramente porque aquí esa materia prima comienza a escasear para satisfacción nuestra, aunque eso cause malestar en las filas de la oposición, que niegan, en el caso de Acapulco, que las balaceras contra las comandancias y las muertes que crecen por decenas sean la respuesta del crimen organizado por la baja que sufren en sus fuerzas la acción del programa de seguridad. Pero lo dramático de nuestra sociedad es que ya lleva mucho tiempo que ocurre el alejamiento de los jóvenes del resto de la familia. Sucedió como efecto del propio desarrollo del capital, cuyo momento fue entendido como un avance en la liberación femenina, la cual lanzó a las mujeres fuera del hogar para emplearse como el hombre cuando fue requerida su participación. Es decir, que en el fondo de esa presumible igualdad y entre hombre y la mujer, lo que existiera una demanda del capital en su crecimiento para incorporar a un nuevo sector a su actividad productiva, y en vez de verlo como eso, como un fenómeno de ensanchamiento del capital, se vio como un avance en la liberación femenina. El hecho fue que en los hogares empezó a separarse
a alejarse de la familia los jóvenes que quedaban solos por largo tiempo porque padre y madre tenían que salir a trabajar. Esa es una realidad que hoy continúa. Fue la necesidad económica lo que obligó a las familias a dejar solos a los hijos con bastante tiempo para que buscaran por su propia cuenta ese calor y cercanía que el hogar les quitó. Ese fue el momento de la ruptura del tejido social del que ahora tanto se habla, sin dar con el hilo de su reconstrucción, aunque antes de ver algún logro en ese sentido, choquemos ahora con el entretenimiento de las redes sociales, cuya popularidad hace indispensable a las familias la adquisición de los teléfonos celulares, aún en los grupos más pobres, donde los futuros jóvenes aprenden a manejar desde pequeños esos aparatos que los hacen tan dependientes y les enseñan una realidad distinta a la que viven, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtenerlos. Pero lo más grave es que frente a esos problemas tan generalizados, la sociedad sigue inconmovible frente a esa masa juvenil que con toda su energía es y ha sido una fuente de conflictos como se ven en nuestra historia. Como esos jóvenes de ahora están desconectados con la realidad que viven los adultos, no se ven ni se sienten útiles ni valorados, con ellos y menos necesarios como para sentirse queridos. Buscan por su cuenta el refugio y allí están los malos ofreciendo a los jóvenes el sentido de pertenecer a una comunidad que los entiende y reconoce. Tampoco olvidemos que las organizaciones criminales tienen ahora métodos tan sofisticados para engatusar a los jóvenes a partir de una campaña bien orquestada de valores que exaltan los bienes materiales como si esa fuera la fuente de la felicidad. Toda la moda y lo que promueven está ligada a las campañas de otros cárteles, de los legales, convertidos en empresas transnacionales, las cuales se han adueñado hasta de nuestros gustos por la comida chatarra y la repulsión contra los alimentos sanos y nutritivos presentados como los da la naturaleza. Así, la música de moda, la ropa de marca y los accesorios para vestir, la troca, la moto y el consumo de alcohol y la droga junto con las distracciones actuales son parte esencial del funcionamiento del capital y de las empresas transnacionales, dueñas de los medios de comunicación masiva y de los artistas que patrocinan. Por eso ningún cártel es bueno y todos operan del modo capitalista bajo el principio de la rentabilidad. Los asesinatos y la guerra entre ellos son parte de su naturaleza, como también resultan los llamados daños colaterales. De allí el peligro cuando esas organizaciones criminales se mezclan con los partidos políticos y los gobiernos, porque son los malos quienes, con el control de la ley y los recursos que da el poder, pasan a controlar toda la vida social, y por eso también se debe evitar que la Iglesia católica pretenda erigirse como salvadora en el drama actual que nos ocupa, porque está involucrada hasta el cuello con la maña como para venir a dar soluciones. El otro mal que ha resultado en esta disputa por los jóvenes lo acabamos de ver en Rincón de Romos, Aguascalientes, donde el 26 de julio, según las noticias, a raíz de la detención de un grupo de delincuentes, había entre ellos 5 jóvenes que figuraban como desaparecidos y eran personas que habían perdido contacto con sus familias cuando acudían a citas por ofertas de trabajo sin saber que se trataba de los cárteles. Y frente a esto, ¿cuál es la realidad de Guerrero? El INEGI reporta que seguimos encabezando con el segundo lugar en el ingreso familiar más bajo, apenas después de Chiapas, porque siendo el promedio nacional de ingreso trimestral de las familias mexicanas de 77,864 pesos, nuestro estado registra un ingreso promedio trimestral de apenas 48,548 pesos frente a 41,084 pesos de Chiapas. Esto, como lo han dicho los economistas de la UAGRO,
se debe a la llamada terciarización de la economía guerrerense, donde todo el mundo está supeditado al turismo, que es una actividad que, aunque resulta la principal en el estado, no vemos que tenga un desarrollo como para que sus beneficios se distribuyan dentro de la comunidad de manera igualitaria. Son negocios supeditados a esa industria y que no salen de la informalidad y tampoco están en bonanza, porque el INEGI también registra una baja histórica del 1.21% en el nivel de consumo del turismo nacional. Es decir, los turistas mexicanos cada vez gastan menos, entonces la derrama económica se contrae. Y para seguir en el recuento de la situación en el estado, aparte del reporte de muertos que han dado materia de sobra para que desde la oposición se critique como ineficaz a la estrategia de seguridad aplicada en Acapulco, somos el tercer lugar de los receptores del mayor número de inmigrantes expulsados de Estados Unidos, con 4.282 paisanos que ya están en nuestra tierra, devueltos de aquel país. Pero como consuelo, si se quiere, podemos agregar como dato curioso que mientras a nivel federal hubo una reducción en el envío de remesas de nuestros paisanos migrantes de un 16%, en Guerrero se registró lo contrario, es decir, dichas remesas tuvieron un incremento del 4.5% en el primer semestre del año y pasaron de 583.2 millones de dólares que recibía a 1.655 millones, que resulta ser el más alto en la historia de Guerrero. Agreguemos a esto que en nuestro estado contamos con una clase política de primera que no se amilana ante los riesgos con la maña, porque le sobran personas con tal sentido de pertenencia que están dispuestas a sacrificarse, corriendo toda clase de riesgos para mostrar si el voto les favorece, que tienen sobrado conocimiento de la problemática que vive Guerrero y que como gobierno sabrán enfrentarse con el clima de violencia e inseguridad, buscando las soluciones que a todos los guerrerenses nos interesan. Muchas gracias y recuerden, síganme por YouTube, TikTok e Instagram como Bahía La Política, todo junto, Bahía La Política. Pásenla bien. Muchas gracias. Desde tu televisión, si la revolución, desde tu televisión, si la revolución.